decir que la función G, la función G pertenece a algún BJ, ¿no? A algún BJ grande, con J en Z, ¿no? Está en alguno de esos, ¿no? ¿Sí? Y como tenemos la condición esta de anidamiento, entonces si está en esos, pues quiere decir que está en todos. Entonces, y por lo tanto, y por la condición AMR1, o sea, la de anidamiento, pues concluimos que G está en BJ, pues para todos los J hacia arriba, ¿no? Para toda J mayor o igual que J grande, ¿no? Entonces, ¿qué significa la densidad? Significa que como la unión de todos esos subespacios cerrados, la unión de todos esos me da todo L2, la densidad significa que si yo tomo una función f cualquiera en L2 y doy un épsilon arbitrario, siempre me puedo encontrar una g en ese conjunto, de manera que aproxima a la f, ¿no? O está muy cerca de f. Pero como g está en esta unión, quiere decir que está en alguno de los BJs, ¿no? Por definición de la unión, entonces está en alguno de estos. Y por la condición de crecimiento, pues si está en ese BJ, está en todos los BJ que está para arriba, ¿no? Entonces, eso es básicamente. Observen que nada más estoy como refraseando o aclarando nada más esos aspectos, ¿no? Bueno, y luego la condición de escalamiento. Lo que nos dice la condición de escalamiento es que en realidad solo existe un espacio, un subespacio. Muestra que en realidad solo existe un único subespacio. Existe un único subespacio. Subespacio cerrado. O sea, de cero, ¿no? El de cero. Y entonces, ¿qué dice el escalamiento? Lo que dije hace un rato, ¿no? Entonces, si yo tengo B0 y le aplico el operador de dilatación, lo que hago es que con la condición de escalamiento me lo llevé al B1. Si yo ahora se le vuelvo a aplicar el operador de dilatación, me lo llevé a B2 y así sucesivamente. Si le aplico el operador de dilatación la inversa, acuérdense que ese operador es invertible, entonces me lo llevo a B-1. Y si le sigo aplicando hacia atrás, me lo voy llevando a todos. Entonces, en realidad, lo único que yo necesito, en realidad, es el B0 y la condición, en este caso, la condición de escalamiento. Como decía hace un rato, B0, tener la base, la función que genera la base con sus trasladados, y la condición de escalamiento, ¿no? Son como básicamente los ¿no? Entonces, los demás espacios son versiones a escala. Entonces, los demás subespacios BJ, o de aquí viene el nombre de resolución, ¿no? Son espacios a escala, son diferentes resoluciones. Son diferentes resoluciones. Voy a poner así con comillas. Debe ser, ¿sí? Entonces, bueno, es lo que dije hace un rato, ¿no? Entonces, esto, otra vez este comentario, lo que dije hace un rato, pues básicamente lo que nos dice es que las funciones, los subespacios BJ están bien determinados, porque están determinados de manera única a través de la función phi, ¿no? Con phi, o en B0, que es con el espacio con el que empiezo. Entonces, déjenme probar una proposición que, digamos, resume lo que estoy diciendo, ¿no? O lo que vengo diciendo. Entonces, primero, pues BJ es igual a B a la J de B0 para toda J, ¿no? Y luego, lo que me dice es que el BJ, yo lo puedo conseguir, fíjense, si yo traslado todos los elementos acá, ¿no? Traslado todos estos. Entonces, como phi está en B0 y se tiene la condición de invarianza bajo traslaciones, esto que está aquí está en B0. Si ahora yo a esto le aplico DJ, así,
Entonces, para todo acá en Z. Entonces, fíjense lo que hice es, con el TK phi, lo que hice fue trasladar en B0, lo elegí invariante. Pero al momento de aplicarle DJ, lo que hice fue que lo reescalé, entonces lo mandé más arriba, digamos, ¿no? Entonces, yo me fijo en todos estos, aplicar el operador D a la J, lo aplico, tomo el espacio generado por todos estos, trasladados y dilatados, y luego tomo la cerradura. Entonces resulta que eso es exactamente el espacio de J, para toda J, que es lo que ya he dicho en palabras, ¿no? Eso es lo que ya he dicho en palabras, ¿no? Entonces, phi, acuérdense, cuando yo tengo el EM, ¿qué cosa es el análisis en multiresolución? Es una colección de subespacios y el phi. Y la phi es un elemento de B0 que satisface ciertos axiomas. Entonces lo que estoy diciendo ahora es, bueno, fíjate nada más en B0 y ya tienes la phi que está ahí y ya sabes que es invariante bajo traslaciones, B0. El invariante bajo traslaciones de la phi. Entonces, lo que estoy diciendo es lo que ya dije en palabras, ¿no? Con este, iterando, digamos, el operador DJ, entonces obtengo todos los DJs. Demostración. Entonces, para toda J mayor o igual que 1, itero, digamos, ¿no? Iteramos el operador. Iteramos B. O sea, B2, B1, pues va a ser por, acuérdense, aquí lo que tenemos es, acuérdense lo que dice el análisis de multiresolución. El análisis de multiresolución, la propiedad de reescalamiento o de escalamiento dice que uno es la imagen bajo D del otro. Entonces ahora yo estoy empezando en B0. Entonces B0, entonces B1 es la imagen de B0 bajo reescalamiento. Luego B2, pues es la imagen de B1 bajo reescalamiento. Pero esto es exactamente de B1, ya dije que es D de B0. Entonces esto es aplicar 2 veces el operador, como ya lo vieron en los ejercicios. Esto es D cuadrada de D0. Y así sucesivamente, B a la J, pues es aplicar D a la J en B0, ¿no? Entonces aquí yo lo puse nada más para J menor o igual que 1, vale para J negativos también, así como hicieron, o como lo van a hacer ustedes en los ejercicios, ver cómo operan el operador hacia atrás, ¿no? Entonces se vale para toda J, ¿no? Entonces, esto prueba, digamos, esta primera mitad de S y les dejo la negativo, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces, el segundo, lo que quiero ver es que si yo traslado los phis, le aplico ahora el operador de reescalamiento, tomo el espacio generado por eso y le tomo cerradura, eso me da todo el espacio de J, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Lo voy a poner aquí A. Entonces vamos a poner B. Entonces dice, ¿qué sabemos? Sabemos que los trasladados de phi, sabemos que los trasladados de K phi, K en Z, es una base ortonormal. Es una base ortonormal de B0. Eso lo sabemos porque tenemos un análisis en multiresolución, ¿no? Tenemos una MR. Entonces sabemos que todos estos trasladados es una base ortonormal de B0, ¿no? Entonces, ¿qué significa que este conjunto es una base ortonormal? Significa dos cosas. Significa que el conjunto es linealmente independiente. Porque, bueno, no olviden. Significa que el conjunto es ortonormal, ¿no? O sea, si yo pego los productos interiores de unos con otros, eso me da la delta de Dirac, ¿no? Delta y J. Entonces, pero como estoy suponiendo que tengo un AMR, pues entonces esto es una base ortonormal. Entonces, nomás estoy diciendo qué significa. Entonces, uno, que el conjunto es ortonormal, y dos, que lo que genera, el espacio generado, la cerradura, me da todo el espacio de cero. Entonces, IDES, entonces lo voy a poner aquí, lo voy a escribir aquí. Entonces, TK, phi, con K en Z, es un conjunto ortonormal. Es un conjunto ortonormal. Y además, como es base ortonormal, son las dos cosas, ¿no? Significa que si ahora yo me fijo en el generado
por TK phi, tal que K está en Z, y yo le tomo la cerradura, esto es exactamente B0. ¿Sí? Entonces solo estoy recordando qué significa que es una base ortonormal. Entonces acuérdense, base ortonormal en el espacio de Hilbert significa esas dos cosas, ¿no? En este caso para este subespacio. Significa estas dos cosas, significa que el conjunto es ortonormal y significa que si yo tomo el espacio generado por este conjunto y le tomo la cerradura, eso me da todo el espacio, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Entonces esto nada más es que esto es una base ortonormal. Entonces ahora vamos a usar A, ¿no? Entonces por A, lo que yo sé es que BJ es exactamente D a la J de B0, ¿no? Es D a la J de B0. Y entonces B0 resulta que es exactamente el generado por TK phi, tal que K está en Z, cerradura. Y entonces aquí lo único que vamos a usar, eso créanmelo, entonces le estoy aplicando un operador que es un operador unitario, ¿no? Entonces D, lo que ya vimos la vez pasada, es que D es un operador unitario, es decir, conserva el producto interior, es una isometría, tiene todas las propiedades deseadas. D a la J también, eso ya lo usamos. Entonces lo que estoy diciendo es que le estoy aplicando este operador unitario a un conjunto, digamos, cerrado, ¿no? Entonces típicamente se vale una contención, pero como en este caso tenemos este operador unitario, invertible, etcétera, entonces resulta que aquí se da la igualdad. Entonces es como meter el DJ, digamos. Entonces es meter el DJ aquí, TK phi, tal que K está en Z, y luego cerradura, ¿no? Entonces es lo que estoy diciendo, ¿no? Esto créanmelo, hay que hacer el ejercicio, se puede hacer en abstracto, digamos, en el espacio de Hilbert, operadores unitarios, etcétera, pero créanme lo que es eso, ¿no? O sea, en general, la imagen de este conjunto cerrado está contenido en uno de estos, en esto, no hay una contención que se cumple nada más. Pero como en este caso el operador es unitario, isometría, etcétera, entonces se cumple la igualdad. Entonces, eso créanme. Pero bueno, pues ya si me creyeron que se cumple esa igualdad, entonces ya está, ¿no? Porque justamente lo que estamos diciendo es que este conjunto que está aquí, la cerradura de este que está aquí, pues es exactamente, me genera, digamos, a todo BJ. Entonces, fíjense, si yo quisiera preguntarme si puedo tener una base ortonormal de BJ, pues ya tengo mi candidato, serían todos estos elementos, porque lo que generan, la cerradura de lo que ellos generan, es todo el espacio BJ. Entonces, eso es cierto, digamos, ¿no? Yo lo voy a poner como una observación, nada más voy a poner aquí como un comentario, observación. Entonces, este conjunto, de estos conjuntos, de estos, se aplico D a la J de K de phi, tales que K está en Z, bueno, J y K están en Z, ahora estoy moviendo los dos. Bueno, no, lo tengo en BJ. Este es una base ortonormal de BJ. ¿No? Fíjense, por esta proposición, lo único que tendríamos que probar es que este conjunto es ortonormal, pero que este conjunto sea ortonormal es básicamente el cálculo que hicimos con la ondeleta de Haar. Es exactamente el mismo cálculo, ¿no? Aquí, solo que aquí tengo una phi abstracta, pero ¿se acuerdan lo que hicimos? Lo que hicimos fue tomar los trasladados, ¿no? Calcular los productos interiores correspondientes y luego ver qué pasaba con los soportes. Eso fue lo que hicimos la vez pasada. Entonces es esencialmente el mismo cálculo. Entonces, pero ahora con esta phi, ¿no? Con esta función phi. Entonces, fíjense, lo que estamos diciendo es, tenemos en nuestro análisis de multiresolución, voy a regresar aquí a la primera imagen. Entonces, repito, ¿no? ¿Qué cosa es el análisis? Un análisis de multiresolución. Es tener una colección de subespacios cerrados para L2 y tener una función en el nivel 0, en el nivel de 0. Eso significa, con todas estas propiedades. Una propiedad, como venimos viendo, es que la propiedad de ser creciente. No, la otra es que tiene que ser denso, la intersección de todos es solo trivial, y hay una propiedad de escalamiento o reescalamiento que me permite pasar de un espacio a otro. Lo que acabamos de ver nosotros es que si empezamos con B0,
y le voy aplicando D hacia adelante, hacia el operador, voy haciendo composiciones positivas del operador, entonces voy pasando de un espacio a otro, me salto en esta filtración que tenemos ahí creciente, lo que estamos haciendo es que paso del B0 al B1, del B1 al B2, etc. Y cuando estoy en el nivel Jésimo, pues lo que dice el cálculo que queramos hacer es que ese lo puedo ver como la imagen bajo DJ, D a la J, del espacio base, digamos, el B0, ¿no? Y similarmente hacia atrás, ¿no? Ese es entonces el análisis de multiresolución. Y entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, todavía sin en abstracto, ¿no? Supongamos que tenemos el phi en B0, entonces tomo phi en B0 y queremos escribirlo en términos de la base. Entonces, déjenme poner nada más así, escribir phi en B0 en términos de la base ortonormal de B1. ¿No? Nada más así como para darnos una idea de cómo están pasando aquí las cosas. Bueno, yo sé que B0 está contenido en B1, ¿no? Entonces, sabemos que tengo un análisis de multiresolución, ¿no? Eso es lo que estoy suponiendo. Entonces, este está contenido en B1, pero quiero escribir a phi en términos de la base, esto, ¿no? Entonces, en términos de la base, acuérdense, la base aquí, como estoy poniendo 1, J es igual a 1. En términos de la base lo voy a poner acá. B1 T sub K de phi, tal que K está en Z. Entonces, podemos escribir a phi, podemos escribir a phi en la forma. Fíjense, ¿cómo se ven estos elementos? ¿No? Entonces, ¿qué son estos elementos? A ver, vamos a escribir así. Esto, digamos, la serie la estoy pensando en L2, ¿no? Aquí en L2. Entonces, fíjense, esto sería una suma. El J está fijo, entonces solo estoy variando el K. Entonces, K está en Z. Entonces, como son estos elementos, pues es D1, T sub K, phi, aplicado a X, ¿no? De forma así. Entonces, ¿cómo se ve esto que está aquí? Pues esto se ve simplemente como la suma sobre K en Z. Entonces, ¿qué cosa es esto? Pues es multiplicar por raíz de 2, ¿no? Le voy a poner ciertos coeficientes, C sub K, le voy a poner, y ahora voy a decir qué deberían ser esos coeficientes o cómo se ve. Entonces sería C sub K. Entonces, aplicar de 1 sería raíz de 2, y aplicarle esto a la traslación sería phi de 2x menos K, como lo vimos la vez pasada. Entonces quedaría, digamos, de esta manera, donde hay ciertos coeficientes, donde estos coeficientes son los coeficientes de Fourier, donde, acuérdense que ese nombre es genérico, ¿no? Donde CK son los coeficientes de Fourier. O sea, no tiene nada que ver con las series de Fourier, ¿no? Son los coeficientes de Fourier, así se les llama a los coeficientes cuando se tiene un producto interior, un espacio con producto interior, a los coeficientes que acompañan, cuando se tiene una base ortonormal, a los coeficientes que acompañan, digamos, al desarrollo en series, pues se les llaman los coeficientes de Fourier. Son los coeficientes de Fourier de phi, ¿no? El B1, ¿no? Con respecto de la base que tenemos de B1, ¿no? Esta base de T sub K tal que T sub K phi, tal que K está en Z, ¿no? Esta es nuestra base, ¿no? Entonces, ¿cómo se definen en general los coeficientes de Fourier? Pues se definen a partir del producto interior, ¿no? O sea, se definen a partir del producto interior, o sea, C sub K, pues es igual a phi, dtk phi, ¿no? Así es como se definen los coeficientes en general. Y entonces esto, pues por definición del producto interior, digamos en L2, ahora estoy en el subespacio B1, tengo el mismo producto interior, pues esto es la integral sobre R. Acuérdense que es esta, phi de X,
por esto que está aquí, dtk phi de x conjugado de x, ¿no? Esa es la definición del producto interior. Entonces, si yo desgloso un poco esto, pues simplemente me queda phi de x. Y entonces aquí el d me saca un factor raíz de 2, ¿no? El d me saca un factor raíz de 2, y luego me queda phi de 2x menos k, y aquí le pongo el conjugado de x. Y luego, pues esto sale aquí, puedo sacar el raíz de 2, me queda la integral sobre r de phi de x por phi de 12x menos k conjugado de x. Esos serían los coeficientes que acompañan al desarrollo en serie. Pero fíjense, lo estoy pensando como un espacio, como que estamos dentro de un espacio de Hilbert y tengo una base ortonormal. Entonces, en términos de la base ortonormal, yo puedo escribir eso, ¿no? Puedo escribir, en términos de la base de B1, entonces lo que estoy diciendo es que yo puedo escribir a phi, fíjense, puedo escribir a phi, a la phi misma, la puedo escribir en términos de sí misma, haciéndole dilatación al argumento, traslación y cambiando la amplitud. O sea, la misma phi la escribo como una combinación lineal de ella misma trasladada y con dilatación multiplicada por ciertos coeficientes. Y esta serie, digamos, la convergencia de esta serie será en L2, en el sentido de L2. Y acuérdense que en espacios de Hilbert, cuando se tiene una base ortonormal, la norma de la función pues es la norma L2 chiquita de los coeficientes, ¿no? Ese es como el asunto. Los coeficientes definen una sucesión y en el caso de tener una base ortonormal en un espacio de Hilbert, la norma L2, en este caso la norma L2 de la función phi, coincide con la norma L2 chiquita de los coeficientes, así como lo hicimos con las series de Fourier, solo que aquí estamos pensando en un espacio de Hilbert, ¿no? En abstracto. Entonces, pero bueno, aquí una observación es interesante, es esta que está aquí, ¿no? Lo que estoy diciendo es que en términos de B1, fíjense, en el espacio B, phi está en B0. Los trasladados de phi me generan una base ortonormal, etc. Pero cuando yo lo veo a phi en B1, entonces lo que yo sé es que los trasladados de phi más dilatación, aplicada a la dilatación, eso me da una base del siguiente nivel. Entonces estoy escribiendo a phi, como phi está en B0, entonces también está en B1. Entonces lo estoy escribiendo en términos de la base, pero la base significa ella misma aplicándole dilataciones y aplicándole traslaciones. Entonces es una cosa interesante, ¿no? O sea que puedo escribir a la función en términos de como combinación lineal de sí misma, ¿no? Entonces, ese ejemplo aquí sencillo nada más, ¿no? Bueno, vamos al ejemplo que venimos trabajando, que es la ondeleta de Hart, ¿no? Todavía no hemos probado que es una ondeleta, ¿no? Ese es un objetivo que todavía no lo vamos a alcanzar el día de hoy, pero vamos al primer paso. Entonces, bueno, una cosa que dije al principio es que la idea de tener el análisis de multiresolución es construir bases ortonormales de L2. Ese es el primer paso. Entonces, ya que se tiene eso, hay un siguiente paso antes de ya construir la ondeleta. Entonces, allá vamos, digamos, poco a poco, ¿no? Toma tiempo esto. Entonces, a ver, ejemplo. Vamos a ponerle a este ejemplo análisis de multiresolución de Hart. ¿No? Estamos usando, ya venimos estudiando la ondeleta de Hart, ¿no? Entonces, para cada J, en Z, los subespacios de funciones de cuadrado integrable constantes por pedazos Entonces, estos espacios, o sea, BJ, o sea, estos BJ yo los voy a definir como todas las funciones en L2, o sea, de cuadrado integrable,
tal que f es constante en intervalos, f es constante en intervalos de la forma 2 a la menos j por k, 2 a la menos j por k más 1. ¿Se acuerdan que esto lo hicimos la vez pasada con lo de la resolución, la función de resolución que le llamé dejar, ¿no? Entonces, para toda k en z. Entonces, estos subespacios dj con función de escalamiento phi igual a la característica del 0,1. Entonces, estos subespacios con esa función de escalamiento determinan un análisis en multiresolución para L2. ¿Sí? Entonces, ahí está, fíjense. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Lo que dice esta afirmación ya nos está diciendo quiénes son los Bs, ¿no? Lo único que tenemos que verificar nosotros es que efectivamente cumplen todos los axiomas del análisis en multiresolución. Eso es lo que tenemos que verificar, ¿no? Y nos están diciendo quién es la función de escalamiento. Si ustedes se acuerdan, a esta función, la característica de 0,1, yo le llamé, cuando la introduje la vez anterior, le llamé la función de escalamiento de Haar, ¿no? O de reescalamiento de Haar a esta función. Entonces, esta es la función que va a jugar el papel de la función de reescalamiento. Aquí no está todavía la ondeleta, ¿no? Todavía no. Aquí tenemos la función de reescalamiento y tenemos estos subespacios. Y ustedes se acuerdan que lo que hicimos la vez pasada, analizamos el ejemplo de esta función de reescalamiento, le hicimos algunas traslaciones a los argumentos, o sea, le aplicamos estos operadores, y lo que dijimos es que los intervalos pues se encogen o se agrandan, ¿no? Dependiendo del factor de la J, digamos, que yo estoy utilizando, entonces se agrandan o se encogen, entonces estas funciones son localmente constantes, ¿no? Lo que la vez pasada lo hice solo con la característica, pero ahora como lo queremos tomar en el espacio generado por todas esas funciones, pues le ponemos ciertos coeficientes, ¿no? Finitos. Entonces vamos a analizar por qué, o sea, cuál es la idea de por qué esto efectivamente determina una AMR, un análisis multirresolución para esto, ¿no? Entonces vamos a empezar, como lo dije hace un rato, hay que empezar con B0, ¿no? Hay que empezar con B0. Entonces, primero ver que ese es un subespacio, eso es claro, ¿no? Por definición. Y es cerrado, digamos, ¿no? Entonces eso nada más es un vasito ahí, ¿no? Entonces, a ver, vamos a observar primero. Observemos primero que B0, dicho con J igual a 0, es el subespacio vectorial cerrado, vectorial cerrado, de funciones de L2, que consiste de funciones, obviamente que son de cuadrado integrable, pero que son constantes. Fíjense, como J es 0, entonces estoy 2 a la 0, 2 a la 0. O sea, son constantes o son localmente constantes y en estos intervalos, digamos, ¿no? En intervalos enteros, ¿no? Entonces, consiste de funciones, ya sé que son L2 integrables, que son constantes, en intervalos de longitud 1 de la forma K, K más 1, con K en Z, ¿sí? Entonces dice, ¿qué es lo que estoy diciendo? O sea, con sus saltos están en los enteros, ¿no? Posiblemente. Entonces lo que estoy diciendo es que estoy tomando una función aquí típica, pues lo que estoy diciendo es yo tomé un intervalo aquí, entonces pues, toma este valor acá, puede tomar este valor acá, por acá toma este valor, por acá toma este valor, por acá toma este valor, etcétera, ¿no? Entonces
Son localmente constantes, ¿no? En los intervalitos tienen extremos, estos intervalos tienen extremos, son enteros, ¿no? K más 1, etcétera, ¿no? Todos estos son intervalos enteros, ¿no? Aquí, ¿no? Todos estos son enteros. Eso es lo que estamos diciendo. Ese es este conjunto B0, el conjunto de todas estas funciones. Entonces, esto es. ¿Esto cómo lo puedo escribir? Esto es. Entonces, f en B0 se escribe, o se puede escribir en la forma. Entonces, lo que estoy diciendo es que f es una suma, voy a poner aquí notos, o sea, en principio es una suma sobre todo k en z, pero no tiene que ser todo k, pueden ser finitos, ¿no? Entonces, no hay problema. Entonces, tengo ciertos coeficientes acá y tengo trasladados de la función phi, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. O sea, esta función phi, acuérdense, esa es la característica en 0, 1. Cuando traslado, lo que estoy haciendo, estoy trasladando el intervalo 0, 1 y lo pongo en una posición de intervalos con extremos enteros. Eso es lo que estoy haciendo y simplemente le estoy poniendo un coeficiente. Esto, si tomamos solamente sumas finitas, en teoría de la medida, los que ya tienen esa experiencia, se les llama funciones simples. Y los que ya se anterior a la medida ya saben que con las funciones simples se prueban un montón de cosas y tienen muchas propiedades de aproximación a funciones, sobre todo a funciones integrables, ¿no? Entonces, esto es, digamos, como funciones simples, y aquí lo que estoy diciendo es simplemente estoy controlando los intervalos de definición, o donde son diferentes de cero, ¿no? Donde son constantes. Entonces, esto lo puedo escribir en la forma k en z. Entonces, simplemente tengo un coeficiente aquí. Entonces, acuérdense, esto es trasladar. Aquí solamente estoy trasladando por k al dominio y phi, acuérdense que es la característica. O sea que esto también lo puedo escribir en la forma k en z, a sub k, por la característica del intervalo k, k más 1. ¿Sí? Entonces, esta es una f típica en B0, pues tiene esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ahora tomo, cómo son los elementos en B1? En B1, los elementos son funciones localmente constantes en intervalos de longitud. Fíjense, como ahora J es 1, le encogí a la mitad la longitud del intervalo, ¿no? Es un intervalo de longitud 1/2, ¿no? Eso es lo que tengo ahí. Y entonces, en esos intervalos de longitud 1/2, esos son todas las funciones en B1. Entonces, voy a poner así, B1, pues son funciones constantes en intervalos de longitud 1/2, y por la forma que tenemos ahí, pues tenemos algo así como k entre 2, k más 1 sobre 2. ¿Qué cosa sería b menos 1? Pues son funciones constantes en intervalos de longitud. Ahora fíjense, ahora la longitud es 2. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es le estoy multiplicando por 2. 2k más 1, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, B2 serían 1 entre 2 a la 2, que serían de longitud 1/4 los intervalos. Entonces, lo que estoy diciendo es que las funciones, aquí en esta imagen que tengo, entonces los dominios se están encogiendo, digamos, en múltiplos de 1/2, vamos a decirlo así, ¿no? Múltiplos de 1/2, o bien en los B's negativos, las funciones se están expandiendo, los intervalos del dominio, donde las funciones son diferentes de 0, se están expandiendo, ¿no? Entonces, en los B's negativos se expanden los intervalos, en los B's positivos se encogen, ¿no? Se contraen los intervalos. Así es como se ven estos espacios de funciones, ¿no? Y entonces, pues lo que queremos ver es que efectivamente el conjunto de K es un conjunto ortonormal. Entonces, la demostración ya la hicimos, porque fue la que hicimos con la ondeleta de Hart, ¿no? O sea, el conjunto. Entonces, lo que queremos aquí es tomar los trasladados de phi, ¿no? Donde K está en Z. Entonces, acuérdense, phi es la función característica. Entonces, lo que estoy haciendo es que lo estoy trasladando.
Entonces, ¿se acuerdan del cálculo que hicimos con la ondeleta de Carr? O sea, la integral, el producto interior, pues es TK con un TK prima. Entonces, eso solamente puede valer 1 cuando K es igual a K prima. De otra manera, vale 0 siempre. Entonces, me da una delta y por lo tanto es un conjunto ortonormal. Entonces, es un conjunto ortonormal. ¿Sí? Y fíjense, por el argumento que vimos hace un rato con el asunto este de la densidad, pues lo que vemos es que B0 se puede describir, me fijo ahora en todo lo que generan estos, phi, tal que K está en Z, en el generado por ellos, o sea, son combinaciones lineales, como estas que tengo acá, ¿no? O sea, son todas estas, los elementos en ese espacio generado son elementos de esta forma, ¿sí? Lo que quiero es que converjan en el sentido de L2, o sea, esta serie la estoy planteando en el sentido de L2, ¿no? Y lo que decía hace un rato, la norma del elemento, pues es la norma de esta suma, o sea, lo que me interesa es que estas sumas sean finitas. Si yo le pongo esta condición, entonces estoy justamente en las sumas sumando en L2, y entonces B0 pues es exactamente la cerradura esta que está aquí, ¿no? Lo voy a poner. O sea, lo que estoy diciendo es, estas son sumas, todos los elementos aquí son sumas de la forma AK, T sub K phi, ¿no? Con K en Z, ¿verdad? T de X, así. Pero tal es que la suma de los coeficientes A sub K, esto sea finito, ¿no? Con K en Z. ¿Sí? Entonces estoy en el espacio L2, acuérdense, es una cosa que es importante, solo en L2R. Piensen en lo que teníamos con la identidad de Parseval, ¿no? O piénsenlo de esta manera, o que tiene una base ortonormal, un conjunto ortonormal. Entonces, cuando escribimos esta serie en el sentido de L2, pues lo que le pedimos es que justamente esto sea finito. Entonces, este es un pequeño detalle también, ¿no? Entonces, ahí va, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que este conjunto efectivamente es un conjunto ortonormal. Por lo tanto, este conjunto, estos trasladados de phi, con cada k en z, es una base ortonormal de B0. ¿Sí? Entonces, los trasladados de phi efectivamente son una base ortonormal, es un conjunto ortonormal y además cumple con esta propiedad. Entonces, es esto. Y entonces, fíjense, ya tenemos esto y esto, y lo que dijimos en el otro es que podemos generar a todos los BJ, los generamos simplemente aplicando ahora el operador de dilatación, ¿no? Entonces, todos los IJ los generamos como, entonces, para toda J, entonces acuérdense que lo que hacemos es generamos a este como D a la J de B0. Pues ya tengo este B0, lo que dije hace un rato, ¿no? O sea, ya tengo B0, pues entonces lo que hago es que le aplico el operador de dilatación y lo subo, ¿no? Y le sigo aplicando y lo sigo subiendo. Y así voy generando todos los J positivos. Le aplico el operador de dilatación, el inverso, y entonces voy generando todos los negativos. Entonces, eso por lo que hice en la proporción anterior, pues eso ya está bien definido. Con este B0 explícito, ¿no? Con este B0. Y además, también por la proporción anterior, ya que tenemos esta propiedad, pues entonces tenemos la otra, ¿no? Además, entonces, bueno, además, voy a tener un conjunto ortonormal, entonces el BJ, pues va a ser otra vez el generado, ahora estoy aplicando la dilatación a TK phi, tal que K está en Z, entonces lo que hice hace un rato es exactamente lo mismo, o sea, esto es lo que tengo, ¿no? Y entonces lo que estoy diciendo es que el conjunto este que está aquí es una base. Me va a determinar una base ortonormal también para los BJ, pero ya tengo los BJ, ¿no? Entonces, acuérdense, lo que teníamos en el análisis en multiresolución era, necesitamos empezar con el B0, ¿no? Esa es una primera cosa. Segundo, que la función de escalamiento fuera, los trasladados de la función de escalamiento fueran variantes bajo traslaciones. Eso queda por la definición prácticamente del B0. Esa era otra cosa. Tercero, que los trasladados me generaran una base ortonormal. Ya está, entonces esto me da una base ortonormal. Siguiente, con este consigo a todos los BJ, con el D0, aplicando el operador de dilatación positivo o su inverso, entonces consigo a todos los BJ. Ya está. ¿Qué nos falta? Nos falta la propiedad de densidad y la propiedad de anidamiento. Eso es lo que nos falta, ¿no?
Esas dos propiedades. Lo demás ya lo tenemos, porque esto lo que me dice es que ya tengo perdón, ya tengo el anidamiento, ya lo tengo, porque es justo por definición de estos espacios. Lo que me falta es la densidad y la propiedad esa de la intersección, ¿no? Que la llamamos la de separación. Esas son las dos propiedades que tenemos, ¿no? Entonces, pero para ya no angustiarlos más con esos, se cumplen, lo voy a poner así, se cumplen también las propiedades de densidad y separación. Entonces, por lo tanto, entonces la colección de los espacios y de phi en B0 determinan un análisis en multirresolución para L2. Los que tengan curiosidad de ver cómo se prueba esta propiedad, se lo voy a decir, la de separación es muy sencilla porque es un típico argumento de teoría de la medida, o sea, por eso no quiero enfatizar demasiado. Pero los que ya saben teoría de la medida, ya saben que lo que quieren ahí con la separación es que quieren ver que la intersección de todos solo es el cero. Entonces suponen que tienen una función que está en la intersección de todos. Entonces, fíjense, lo que quiere decir es que como está en todos los DJs, quiere decir que esa función es cero en el complemento de intervalos grandes, digamos, con coeficientes enteros, pero también en intervalos chiquititos, ¿no? Con coeficientes racionales diádicos, digamos, ¿no? Entonces, en esos ahí vale diferente de cero y fuera de ahí vale cero. Entonces, para que pueda estar en todos, pues tiene que ser una función constante. Y la única constante que cumple con eso es la función constante cero. Y eso pasa casi en todo punto. Por lo tanto, la intersección es el cero. Y la propiedad de densidad se puede probar usando el hecho de que si yo tomo una función f en L2, ese sería un ejercicio bonito que a lo mejor alguien interesado podría tratar de hacerlo. Toman ustedes una función en L2 y lo que tendrían que probar es que a esa función ustedes siempre la pueden aproximar por funciones definidas en los racionales diádicos, ¿no? Localmente constantes definidas en intervalos racionales diádicos, que son como los elementos que tenemos aquí. Entonces sería un ejercicio, digamos, ahí interesante de cálculos, ¿no? Pero entonces lo que tenemos es que a este análisis de multirresolución pues, se le llama el análisis de multirresolución de Haar, a la función phi se le llama la función de escalamiento de Haar, y una observación adicional que quiero hacer aquí es la siguiente. Bueno, lo voy a poner aquí. A este análisis de multirresolución, a ese que acabamos de analizar aquí, se le llama análisis, lo voy a poner todo, de multirresolución de Haar. Y a la función phi se le llama función de escalamiento. La llamé antes, déjenme ponerle reescalamiento. Reescalamiento de Haar. Antes le puse de escalamiento, como sea, cualquiera de los dos. Entonces, ese es el análisis de multirresolución de Haar, ¿no? Entonces, acuérdense, lo que queremos es ver que la ondeleta de Haar efectivamente es una ondeleta, o sea, que lo que genera sus trasladados y dilatados es una base ortonormal de L2. Pero aquí lo que tenemos hasta ahora es una filtración de L2 por subespacios cerrados, y a nivel B0 tenemos esta función de reescalamiento de Haar y una base ortonormal ahí en ese nivel, y sabemos que podemos ir como pasando la base ortonormal a los distintos niveles, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Entonces, una cosa más, recordemos que a lo que le llamamos la ondeleta de Haar, recordemos, eso lo definimos antes, recordemos que definimos la ondeleta de Haar, todavía no lo hemos probado, ¿no? Pero
por, usando esta función, ¿no? La función característica. Dijimos que la ondeleta de Hart, psi de x, la definíamos como phi de 2x menos phi de 2x menos 1. Eso fue lo que hicimos la vez pasada, ¿no? Así la definimos la ondeleta de Hart. Entonces, a ver, ahora déjenme escribirlo de la siguiente manera. Esto es, entonces fíjense, psi de x, por definición, esta phi es la característica, ¿no? Entonces es la característica del intervalo 0, 1 aplicado a 2x menos la característica del intervalo 0, 1 aplicado al argumento 2x menos 1. Es esta, ¿no? Este que está aquí es esto que está acá. Entonces, fíjense, ahora, ¿qué pasa con la característica aquí de 2x? Fíjense, si yo multiplico aquí por raíz de 2 y divido por raíz de 2, o sea, si yo multiplico por raíz de 2 y divido por raíz de 2 y agrupo, así, 0, 1 de 2x, y hago lo mismo con esta, lo voy a poner aquí, menos 1 entre raíz de 2, xi 0, 1, 2x menos 1. Entonces dice, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que esto es lo mismo que raíz de 2. Esto que está aquí es el operador de dilatación aplicado a chi de 0, 1 en x. Menos, aquí lo voy a poner en paréntesis, esta que está aquí es el operador de dilatación aplicado ahora a la traslación por 1, a t sub 1 de la característica 0, 1 en x. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es, lo voy a escribir ahora, lo voy a reescribir otra vez, simplemente diciendo que esto es raíz de 2, d de phi, así, d de phi de x, menos d de 1 phi de x. O sea, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la función esta que le estoy llamando la ondeleta de Hart, que todavía no probamos que es una ondeleta, ¿no? Pero así llamamos, digamos, no se lo vamos a conseguir. Entonces, a esta función que le estamos llamando la ondeleta de Hart, lo que estoy diciendo es que la puedo escribir como una combinación lineal de trasladados y dilatados de la función de reescalamiento, ¿no? Pero observen una cosa, si yo me fijo en aquí, o sea, aquí yo trasladé en 1, digamos, a la función de reescalamiento, me dijiste que la trasladé en B0, y luego le apliqué el operador de dilatación, entonces lo pasé a B1, digamos, ¿no? Entonces, y aquí a la función original la pasé a B1, y luego tomé la diferencia entre esos dos. Entonces, lo que estoy diciendo es que, de alguna forma, estoy pudiendo describir a la ondeleta de Hart en términos de un elemento que está en el espacio B1, ¿no? Entonces, ahí está como en ese espacio, ¿no? De alguna forma, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, ese, digamos, es como el resumen, ¿no? Entonces, en concreto, digamos, lo que estoy diciendo es, tengo la función esta que le estoy llamando la ondeleta de Hart y la puedo escribir en términos o como una combinación lineal de el operador, la función de reescalamiento después de aplicarle el operador de traslación o el operador de dilatación, ¿no? Entonces, después de aplicar trasladados y dilatados de esa función, entonces puedo escribir la ondeleta de Hart. Eso va a pasar en general con cualquier ondeleta, pero eso lo vamos a ver, digamos, en una sesión posterior. La verdad, déjenme hacer el resumen rápido, aquí hay mucha información, entonces déjenme hacer así como rápidamente el resumen y quedarnos con la idea importante. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es determinar bases ortonormales de ondeletas para L2R. Ya dijimos que las bases con las exponenciales y estas no funcionan bien. O sea, el desarrollo de series de Fourier con senos y cosenos, ya no, por eso utilizamos la transformada de Fourier, ¿no? Ya no teníamos una versión discreta, sino que teníamos algo ahí muy continuo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Queremos bases ortonormales ahora de ondeletas para L2. Y lo que dijimos la vez pasada es que una base ortonormal de ondeleta significa que con una función que se llama la ondeleta madre, en general se le llama la ondeleta madre, con una función
después de aplicarle trasladados y dilatados, el operador de traslación y dilatación, con eso genero una base ortonormal de todo el espacio L2. Bueno, hasta ahí. Entonces, como eso se ve complicado, paso 1, hago un análisis en multirresolución. Esta es la idea de Malá y Meyer. Entonces dices, a ver, primero hazte un análisis de multirresolución. ¿Qué significa eso? Significa tener una descomposición de todo el espacio L2 en subespacios cerrados que van filtrados, ¿no? Todos los subespacios van filtrados, o sea, van creciente la sucesión. Y tienes una función que está ubicada en el nivel 0, o sea, fijas un nivel, en este caso el nivel 0. ¿Con qué propiedad? Con la propiedad de que en ese subespacio, resulta que ese subespacio es invariante bajo traslaciones. Esa es la primera propiedad. Y la segunda propiedad es que cuando yo considero todos esos trasladados de la función ahora esta de resolución, resulta que eso me determina una base ortonormal. Entonces empiezo con una base ortonormal ahí a ese nivel de 0. Y utilizando el operador o la propiedad de reescalamiento, digamos, lo que hago es que tomo ese espacio y voy generando los otros espacios, iterando el operador de dilatación, el operador D. Entonces lo aplicamos en positivo y negativo. Entonces determinamos toda la filtración. Entonces todos los demás espacios, como lo dice aquí la proposición, todos los demás espacios quedan determinados por SB0, después de aplicarle las iteraciones del operador de dilatación. Entonces todos los BJ quedan así determinados. Y lo siguiente también es que esos trasladados y dilatados, desde B0 hasta el BJ, esos me van a determinar una base ortonormal de ese nivel. Entonces lo que estoy diciendo es, puedo determinar en esa descomposición que tengo, para B0 tengo una base ortonormal, entonces puedo determinar conjuntos ortonormales, digamos, en todos los niveles, o cuando menos que se dé esta propiedad de cerradura, ¿no? Del espacio general, que generan a todo el espacio, digamos, ¿no? Los trasladados y dilatados generan a todo el espacio, ¿no? Si lo queremos pensar de esa manera. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Para el análisis de multirresolución. Y luego lo que dijimos es que el análisis de multirresolución de Haar está dado de esta forma, es decir, la función de reescalamiento de Haar es la función característica del intervalo 0 a 1 semiabierto o semicerrado, y los espacios BJ son todas las funciones que son constantes en intervalos cuyos extremos están dados por racionales diádicos, ¿no? A estos números se les llama racionales diádicos. O sea, son elementos racionales de la forma K sobre el 2 a la J, ¿no? Como J puede ser también negativo, si pongo 2 a la J abajo en el denominador, como J puede ser negativo, entonces me quedan enteros. Está bien, eso está perfecto. Entonces, lo que estoy diciendo es funciones que son localmente constantes, en donde sus dominios o el soporte, digamos, son intervalos semiabiertos. Aquí son semiabiertos, perdón. Qué bueno que lo dije. Aquí son semiabiertos, que así estamos definiendo todas, ¿no? Semiabiertos, porque aquí tomamos la característica semiabierto, entonces con coordenadas o con extremos, los intervalos con extremos en racionales diádicos. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, con ese generamos el análisis de multirresolución. Entonces, tenemos un análisis de multirresolución de Haar con la función de reescalamiento de Haar, la phi. Y finalmente, lo que dijimos es que a la que le hemos llamado la ondeleta de Haar, la podemos escribir como una combinación de trasladados y reescalados de la función de escalamiento de Haar. Ese es como el asunto, ¿no? Entonces, ese es digamos, el resumen, digamos, de la sesión de hoy, ¿no? Entonces, sí, son cosas bastante técnicas, pero ese, como les digo, es el primer paso. Entonces, el asunto es el siguiente. Queremos determinar bases de ondeletas para L2DR. Entonces, este primer paso lo que me dice es, consíguete un análisis en multirresolución. Si puedes tener un análisis de multirresolución, ya diste un paso importante. El siguiente paso es, utilizando estos subespacios, ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vez, la siguiente sesión, vamos a conseguir una descomposición, ahora sí, de todo el espacio L2, como lo vamos a descomponer todo el espacio L2 como una suma directa de subespacios, ¿sí? De subespacios.
y esos subespacios van a estar determinados por complementos ortogonales de estos espacios BJ, ¿no? Entonces, esa es como la idea, digamos, ¿no? Más o menos al siguiente paso. Y entonces, fíjense, si ya tenemos una decomposición de todo el E2 en suma directa, pues entonces cualquier elemento ya lo vamos a poder escribir de manera única como una suma con elementos ahí, y ahí es donde ya vamos a meter ahí es donde va a aparecer, digamos, ya la ondeleta. Por lo pronto tenemos la función de rescalamiento de Haar y la filtración por subespacios, ¿no? De todo el conjunto. Bueno, bueno, eso hasta ahí por el día de hoy. No sé si hay algún comentario, alguna duda. Se ve muy técnico, pero les recuerdo que esto es teoría que se desarrolló en los años 1980. O sea, este método de encontrar la ondeleta de Haar, como ya les había comentado, Haar la puso en su tesis doctoral, en un apéndice, allá por 1909, 1910, que en realidad, bueno, como empezaba con la función característica, pues es una función que no es continua, etcétera, ¿no? En los años 80 que se retomó ya esta teoría, más bien la pregunta que tenían la gente era, bueno, sí, tenemos pero ese no es tan bueno, digamos, ¿no? Como algunos autores les gusta llamarle un píxel básico. O sea, se quieren hacer también aproximaciones de cosas. Entonces es como tener un píxel básico y con ese píxel lo empiezo a desplazar por todos lados, lo agrando, lo encojo, y entonces quiero determinar cualquier imagen, digamos, ¿no? Por decirlo, entonces se aplica para procesamiento de imágenes, para cuestiones de sonido, hacer limpiar, digamos, ruido en audios. Una de las aplicaciones más famosas es la que se hizo en el FBI. El FBI tenía el problema en los años 1970, o sea, en los 80, en esos tiempos, que tenía una cierta base de datos ya con registradas, digamos, una cierta cantidad de huellas digitales, pero entonces cuando quisieron empezar a registrarlas, digamos, como huella por huella, para una mano, pues quién sabe cuántos megas se necesitaban por cada mano, digamos, ¿no? Entonces se dieron cuenta que tenían una gran cantidad de información que era como muy difícil almacenarla, ¿no? Y a darle un uso eficiente. Entonces, uno de los éxitos, digamos, de la teoría de ondeletas fue justamente aplicar estos métodos, estas técnicas, estas ideas a ese problema, digamos, ¿no? Entonces, actualmente, digo, la base de datos del FBI creo que consiste de millones de huellas digitales que rápido se tiene la información acceso, y fue algo muy útil. Entonces lo que estaban buscando la gente que empezó a trabajar en estas cosas a finales de los 70, principios de los 80, pues era encontrar funciones más eficientes, porque la característica, digamos, bueno, pues no, o sea, una función discontinua. Se empezaron a preguntar si eso se podía de alguna forma mejorar, a tener funciones que fueran continuas, o que fueran diferenciables, con cierto nivel de diferenciabilidad, que tuvieran soporte compacto. Entonces, como ese tipo de cosas se empezaron a preguntar, se dieron cuenta que era muy complicado definir una ondeleta, pues era una tarea bastante difícil, y entonces a finales de los años 1980, me parece que como en el 88, 86, entre el 86 y 89, es cuando publicaron su artículo Malat y Meyer, en donde ellos introducen este método del análisis en multiresolución, y tuvo impacto inmediato porque les permitió hacer cálculos relativamente más fácil, o al menos de una manera más segura, digamos, ¿no? O sea, no tanto como ir tanteando ensayo y error, buscar funciones buenas con ciertas propiedades, sino que más bien establecer un método que sistemáticamente nos permitiera tratar de definir nuevas funciones, ¿no? Nuevas ondeletas. Entonces, así es como va, digamos, la teoría, ¿no? Entonces, la siguiente vez vamos a ver esta descomposición en L2, y ya veremos si ya podemos ver ahora sí cómo es que sale la ondeleta después de después de usar toda esta infraestructura, digamos, ¿no? Bueno, pues eso es. Bueno, no nos canso más. No sé si hay comentarios, preguntas, dudas, quejas, sugerencias. Buenas tardes. Cuando expresó la función que tomó en B sub 0 como una combinación lineal o que se podía escribir en términos de ella misma en el B sub 1, entonces lo mismo se podría hacer con los B sub J para J mayor que 1.
Sí, sí, porque el B sub J está contenido en BJ más 1, ¿no? O está contenido en BJ más 2, o en BJ más 3, más N, ¿no? Entonces puedes hacer exactamente lo mismo, ¿no? Puedes hacer... Ahí el asunto está en quiénes son los coeficientes correspondientes, ¿no? Aquí los detalles sutiles aquí es, cuando planteas la serie, estás planteando, digamos, la convergencia de la serie en el sentido de L2 a ese nivel, ¿no? Al nivel de BJ, digamos, ¿no? Esa es como la idea. O sea, tú puedes empezar con en un elemento en algún BJ y luego te fijas en algún otro elemento más arriba y dices cómo se ve cómo lo escribo en términos de la base que tengo aquí o de los elementos que tengo acá. Pues entonces lo que hay que hacer es, tienes otra vez la base ortonormal ahí correspondiente que te llevaste, digamos, desde B0, lo escribes en esos términos y otra vez hay que plantearse la pregunta de la convergencia de la serie, ¿no? En el sentido de L2, pero en SBJ. Entonces hay que analizar los coeficientes de Fourier y ver que efectivamente la suma, o que los coeficientes de Fourier pertenecen a L2 chiquito, digamos, ¿no? De Z. Ese es son como los detalles técnicos que están ahí de fondo, digamos, ¿no? Pero sí se puede, ¿no? La respuesta es sí, sí se puede. Bueno, gracias. No sé, ¿algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más comentarios, entonces son 3:48, 2 minutos. Pues estamos a tiempo. Nos vemos entonces el jueves. Pásenla bien. Hasta el jueves. Adiós. Hasta luego. Hasta el jueves. Y adiós.